Hola, buen día. Buen día nuevamente. Muchas gracias. Continuamos con nuestras charlas, o no sé si esto va a ser primero o después, pero bueno, continuamos. Muchas gracias por la invitación nuevamente al comité organizador del curso del Centro Médico. La verdad es que es muy complacido compartir con ustedes y espero que les guste esta charla. Vamos a ver algo de un poquito de la región celular, pero dirigido al seno cavernoso y seguramente después trataremos de agenciar alguna plática para establecer algo más extenso y que se puedan delimitar. Soy el doctor Rubalcaba. Vamos a empezar con esta charla y espero que les guste. Y vamos a continuar. Es una charla pequeña, pero esperamos que sea práctica. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Los objetivos van a ser conocer la anatomía y síndromes que involucran el seno carnoso, obviamente reconocer las estructuras con las modalidades de imagen y cuáles van a ser las ventajas y sus limitaciones. Vamos a empezar un poco con la técnica principalmente de la hipófisis. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando tenemos el seno cavernoso vamos a tener que ampliar esto. Pues como ustedes ya no saben, hacer un T1 y T2 dirigidos a los cortes, de la silla turca y extendidos un poco más hacia adelante o hacia atrás. Entonces, el T1 con dinámico control contraste, el T1 con gadolinio tardío, y varias de las veces podemos hacer una difusión, un T2, un flare, un fiesta, el fiesta o el cis con post-contraste puede estar favoreciéndonos y ayudándonos a ver algunas lesiones nodulares, principalmente por ACTH. Entonces vale la pena que en algún momento se echen un clavado a esto para que podamos estabilizarlo. Ya sabemos que la región celular pues, es anatómicamente compleja y quiero decirlo así porque mucha gente piensa que nada más es ver el tejido glandular, microadenomas y adenomas. Sí, en la gran mayoría de los casos tienen enfermedades interesantes y complejas. Pues obviamente el que no está acostumbrado a verlo, pues no lo va a hacer así, incluido el clínico, ¿no? El clínico, pues menos. Entonces, sabemos la imagen de arriba, es un T1 sin medio contraste, tenemos la silla turca, la neurohipófisis atrás y esta secuencia T2 coronal a nivel del quiasma, se ve un poquito el tallo fundibular y obviamente la glándula hipófisis y las regiones paracelares, que en este caso van a ser las del seno cavernoso. Este es el famoso estudio dinámico, aunque en muchas de las ocasiones queda feo. Esto es lo que necesitamos para valorar microadenomas principalmente. A veces lo obviamos en alguna de las ocasiones cuando tenemos adenomas o macroadenomas. Entonces, pero cuando tengamos microadenomas y también con seguimiento, siempre hay que hacer el estudio dinámico. Con este estudio dinámico se pueden sacar también curvas como en la resonancia que hacemos en la mama. Entonces, ¿esto para qué sirve? Recordemos que la adenohipófisis no tiene una irrigación arterial directa y recibe su sangre del portal hipofisiario. Es un sistema que se llama, también sirve como vía para liberación de hormonas hipotalámicas. Probablemente después nos metamos al hipotálamo, que es mucho más complejo, pero vale la pena que en algún momento empecemos a rastrear todo esto. ¿Cuáles son las partes? Como ya sabemos, pues la adenohipófisis se divide que conforma el 70-80%, que es la hipófisis anterior, y surge, la bolsa de Radke, la neurohipófisis surge del ectodermo neural. Recordemos que la pars intermedia es la transición entre la adeno y neurohipófisis, y es una pequeña región en la unión, precisamente donde baja el infundíbulo, o donde lo vemos, pues, principalmente. La neurohipófisis, bueno, la neurohipófisis se divide en una pars nerviosa y un infundíbulo, que es el que más conocemos. Y obviamente tiene una hiperintensidad de secuencias T1, por eso lo vemos blanco en la porción posterior. Y es una de las características de nuestro reporte. Siempre se debe escribir esto. Si no lo tiene, entonces tienen que buscar. Si lo que están viendo es una gran diferencia. Lo que están viendo es la apófisis clinoides posterior, que puede estar presente todavía con grasa, o se puede estar hiperintensa y contiene la neurohipófisis, puede estar asociada a la presencia de vasopresina, que es una de las dos hormonas transmitidas desde el hipotálamo y que se transmite a través del infundíbulo a hipófisis posterior.
obviamente la adenohipófisis es más homogénea en nuestros estudios. La imagen de arriba pues, es una de esta referencia, pues, es una tomografía, el dorso de la silla turca, pues clínex anterior, posterior, parte del clivus, el seno esfenoidal. Recuerden que todo eso tenemos que escribir en nuestro reporte para que podamos tener un nuevo, un buen reporte. Estas son las hormonas, ¿no? De la adenohipófisis, la neurohipófisis, la oxitocina, la vasopresina. Y con esta regla de Elster que nos indican, aunque pues habrá que ver dónde está aterrizado estos tamaños, ahí está esa regla para los tamaños que podemos tener. 8 milímetros en hombres y mujeres posmenopáusicas, 10 milímetros en mujeres de edad fértil y 12 milímetros para mujeres en final del embarazo o postparto. Entonces vean, en esta imagen alcanzamos a ver sagital en una secuencia T2. Esta es una secuencia volumétrica y por hoy nos podemos ayudar mucho en las secuencias volumétricas. Si vamos de atrás hacia adelante, lo que vemos la naricita del mesencéfalo son los cuerpos mamilares. En la eminencia media baja el infundíbulo, lo que vemos arriba del infundíbulo es el nervio óptico, bajamos propiamente la glándula, lo que recubre la glándula, pues obviamente es el diafragma celular. El seno es fenoidal amplio, está completamente desarrollado y neumatizado y el clivus por abajo. Todo esto hay que irlo reforzando. Y cuando nos vamos a meter al seno cavernoso es por eso, porque tiene una relación muy estrecha con el seno cavernoso. El seno cavernoso son las partes eh, para, para sagitales de la silla turca. Entonces, siempre va a tener una conexión importante, no nada más con la silla turca, sino con muchas estructuras adyacentes, tanto con la cisterna supracelular, el caum de Meckel, fosa infratemporal, órbita, cavidad oral, es importante. Entonces, veamos cómo la anatomía del seno cavernoso es compleja. Es tan chiquito y es tan compleja que luego no alcanzamos a discriminar, pero las estructuras que contiene son las habituales. Consta de plexos venosos extradurales rodeados por un pliegue que proporciona detalles anatómicos estructurales. Y entonces, el contenido habitual es la arteria carótida interna, el plexo simpático periarterial y vénulas del plexo venoso paracelular. ¿Qué nervios va a tener? Pues acuérdense, el nervio abducen, que es el sexto, este siempre va a estar lateral y en contigüidad de la arteria carótida interna. El tercero, o el oculomotor, el troclear cuarto, y del quinto par, pues la rama oftálmica y maxilar, que es la famosa B1 y B2. En un corte coronal, así se va a ver. Entonces, si tenemos todo esto, que es una estructura fibrosa aparte, del seno cavernoso, vamos a tener la arteria carótida interna en este segmento. Inmediatamente lateral a ella, vamos a tener sexto par y de arriba para abajo vamos a tener tercer par, cuarto par, B1 y B2. O sea, del quinto par. Todos esos son de arriba para abajo y vean cómo en algún momento sí nos va a costar trabajo discriminarlos, pero vale la pena que todo esto lo sepan porque sí lo tienen que saber. Y vean cómo la estrecha relación que tiene con la silla turca o con la glándula hipoficiaria, pues es esa, ¿no? Pues está formado por el periósteo y capas meningias de dura madre a lo largo tanto de la pared medial y pared lateral. Y está formada así por 4 capas de dura madre, entonces, los nervios están alojados dentro de las 2 capas de dura madre. Lateralmente se encuentran los nervios craneales 3, 4, B1 y B2, así como lo habíamos dicho, lateralmente. Entonces, de arriba para abajo, ahorita vamos a ver una imagen muy bonita donde no se les va a olvidar cuál es B3. Pues obviamente, ¿cómo los vamos a ver? Pues así, ¿no? A veces no entendemos qué es lo que estamos viendo, pero literal, el contenido de la carótida interna, pues en secuencias T2 los vamos a ver en forma limitada y en las márgenes laterales de esto vamos a ver el segmento, el tercer par, ¿sí? Cuarto, el sexto está aquí, B1 y B2. Espero que lo hayan alcanzado a ver con mi cursor. Si no, déjenme ver si es esta. Acá está. Entonces, pero láser, este es el tercero,
carretera interna, sexto, cuarto, B1 y B2. Entonces, en la referencia que tenemos a la derecha, de igual manera nos muestran los mismos nervios. Entonces, como es importante que lo tengamos aquí para que ustedes lo tengan. Entonces, el seno cavernoso va a tener un síndrome de seno cavernoso que se va a caracterizar por múltiples neuropatías craneales, pues obviamente por la amplia variedad de nervios y trayectos que tienen de los mismos. Obviamente ahí existe afectación de los nervios, síndrome de Horner, pérdida de sensibilidad por la transición del quinto par, puede haber afectación o no pupilar y puede haber dolor, o incluso no haberlo. Entonces, esto es importante para reconocerlo. Esto, este, las conexiones, esto es una gran transición. Esto es importante anatómicamente porque entre la transición del seno cavernoso, pues tenemos en la parte superior el anillo dural, que también está en la parte inferior. Esto grábenselo, ahí está el tronco meningo hipoficiario, el tronco inferolateral, y esto es una característica para los que vemos resonancia principalmente de cráneo y en el TOF. Estos pueden ser unifundíbulos que se ven y luego se confunden con aneurismas, pero vean cómo de dónde salen y pueden diferenciarlo. Las conexiones venosas son muy importantes. El seno se comunica, obviamente, con su contraparte por medio de comunicaciones intercavernosas. Son anteriores, inferiores y obviamente las intercavernosas posteriores. Y también presenta el plexo venoso basilar. Además, su sangre venosa, los nervios craneales y la arteria carótida interna de cada seno cavernoso también tiene contenido graso y tejido fibroso dentro del seno cavernoso. Entonces vean cómo en algún momento todas las afluentes del seno cavernoso es importante reconocerla porque podemos tener afluentes muy asimétricas y que valga la pena reconocerlos. Los múltiples agujeros y fisuras que tenemos que sirven de conducción, pues obviamente también se comunican a otras partes o espacios del cerebro, ¿no? Incluidas las órbitas, la cara, la fosa pterigopalatina, nasofaringe, obviamente, como ya dijimos, la fosa infratemporal, la fosa craneal media y posterior. Y pues obviamente estas fisuras y agujeros también se comunican y tienen posibilidad de las estructuras vasculares se comuniquen nerviosas pues obviamente posibilidad de diseminación. Vamos a hacer después algo de esto para poder enseñárselos. Este es el síndrome del seno cavernoso. Las manifestaciones clásicas son oftalmoplegia, tosis, oftalmos, quemosis, síndrome de Horner, que puede tener tosis parcial, miosis, con o sin anhidrosis, dolor facial, clínica de neuropatía trigeminal, cefalea. Acuérdense que el nervio trigémino atraviesa el agujero trigeminal hacia el cabo de Meckel y precisamente pegadito ahí está el ganglio de Gasser y después continúa hacia la transición al seno cavernoso. Esta es una fotografía clínica donde los pacientes pueden tener cualquiera de estos dos alteraciones en las ducciones eh, o ausencia de las ducciones habituales del movimiento de los ojos, ¿sí? Horizontales, verticales y torsionales. Entonces vean cómo en algún momento esto lo podemos cuadrar. Que es importante que el síndrome del seno cavernoso no nada más puede tener alteraciones en el seno cavernoso, sino también en la fisura orbitaria superior o en la hendidura esfenoidal. ¿Por qué? Porque ahí ya lleva transición. Entonces, cuando ustedes no vean algo en el seno cavernoso, vayan a la hendidura esfenoidal porque pueden encontrar algo ahí. Este es, en esta referencia, un protocolo habitual para valorar el seno cavernoso, las lesiones del seno cavernoso. Y va a depender también propiamente si es inflamación, infiltración, algún tumor. Entonces, vean cómo en algún momento no se sale mucho de nuestra protocolo, aunque habitualmente nuestros protocolos del cráneo que he visto en muchas partes tienden a ser homogéneos, son muy buenos, vale la pena, pero lo que hay que insistirle al clínico es que una angioresonancia venosa habitualmente nos sirve para el seno cavernoso. Ellos piensan que cuando piden una angioresonancia venosa para una trombosis de seno sagital o de senos venosos durales, es similar a una de seno cavernoso y ahí es donde viene la discrepancia con realizar los estudios. Entonces, las principales etiologías son estas: las que se originan dentro del seno cavernoso, las que son por invasión, las que son infecciosas o inflamatorias no infecciosas,
y obviamente las tumorales, ¿no? Entonces, nos vamos a dirigir un poco más a cuestiones no tumorales, sino vasculares, para no decantarnos. Eh, la trombosis del seno cavernoso pues, representa el 1.3% de las trombosis. Eh, ¿Cuáles son sus principales causas? Procesos infecciosos de los senos paranasales, orbitarios o de la cara, que haya presencia de vasculitis, tumores, trauma y obviamente el síndrome de Tolosajón. ¿Cuál es el cuadro clínico habitual? Pues cefalea, fiebre, puede haber edema pirorbitario, quemosis, proptosis y oftalmoplegia por afectación de los pares craneales, principalmente el 3, 4 y el sexto par. Eh, Obviamente porque como es una estructura pequeña, pues se pueden afectar puede tener un cuadro clínico muy insidioso. Entonces vale la pena que se reconozca. Entonces vean cómo en este caso tenemos esta es la arteria carótida interna, este es la arteria carótida interna dentro del seno cavernoso. Y vean esta pequeña vainita que está aquí, lo blanco líquido y lo negro. Este es el tercer par. Sí, entonces obviamente aquí, si tratamos de buscar aquí, sí se ve el sexto par, y aquí ve uno y ve dos, pero este es el que está arriba, es el tercer par. En las imágenes de abajo se ve similar, obviamente con el medio de contraste los perdemos un poco, pero este es lo que ustedes tienen que empezar a reconocer. La tromboflebitis, pues es una afectación potencialmente mortal. Se da por una invasión bacteriana o fúngica, principalmente, como sabemos, en pacientes con inmunosupresión o de mellitus descontrolada. Podemos tener signos directos como cambios en la intensidad de señal y tamaño del seno cavernoso e indirectos, pues cuando hay alteraciones vasculares como dilatación de las venas tributarias, exoftalmos y el reforzamiento. Vean cómo en este ejemplo de la literatura existe un engrosamiento marcado del seno cavernoso derecho con respecto al izquierdo. Obviamente tenemos una sinusitis esfenoidal. Por contigüidad está haciendo una alteración o una tromboflebitis. Entonces vean cómo esto se observa más en forma más evidente. Todo esto, tengan cuidado cuando tengan estudios simples, tengan tomografías o incluso secuencias T1. ¿Por qué? Porque ahí se pueden confundir o hacer unas pseudolesiones o asimetrías, tanto por la disposición de las arterias carótidas y por la transición de las meninges, entonces, o de la dura. Entonces, vean el ejemplo del lado derecho, como esta sí es súper flanca, una alteración del globo ocular, del segmento de todas las estructuras intraconales y extraconales, y obviamente todo este engrosamiento que tenemos aquí de la dura va de la transición del seno cavernoso a la hendidura esfenoidal. Entonces, obviamente este tiene alteración, una tromboflebitis del seno cavernoso. ¿Cuáles son las causas que puede haber? Pues esta bacteria, la actinomicosis, la mucormicosis o la aspergilosis, o sea, los hongos. Entonces vean estos ejemplos como tenemos una alteración en el seno cavernoso izquierdo, hay alteración en la señal de la arteria interna, obviamente, o por vasculitis o porque se está ocluida. Vean este importante engrosamiento que vemos aquí y con el medio de contraste, como hay una simetría en un engrosamiento principalmente granulomatoso. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos, pero vean cómo esto, pues obviamente, es una tromboflebitis súper franca y puede estar asociada a cualquiera de estas infecciones en forma asociada. El síndrome de Tolosajón, que es muy común, es una oftalmoplegia dolorosa, recurrente, y obviamente es considerada una variante del pseudotumor inflamatorio. Acuérdense de esto, este diagnóstico es por exclusión y es por inflamación granulomatosa idiopática. Entonces, podemos sugerir algo, pero el diagnóstico es por exclusión la mayoría de las veces. Una de las características es que sí afecta el vértice orbitario y que puede tener extensión al seno cavernoso. Obviamente se observa un efecto de masa sobre los nervios craneales dentro del seno cavernoso, lo que produce el dolor orbitario que puede progresar a aparecer los nervios craneales. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? Más o menos lo que acabamos de ver en este último. Una inflamación específica en el seno cavernoso y en la hendidura esfenoidal o en el vértice orbitario y puede tener o no reforzamiento. Entonces vean como en la imagen de arriba, este es lo que decía, este es un T1 super franco, podemos tener este engrosamiento aquí, entonces te puedes decir, pues sí se ve muy asimétrico, vale la pena pasarle medio contraste, entonces vean cómo
aquí en una similar, vemos mucho mayor reforzamiento dural de aspecto granulomatoso con expansión del seno cavernoso y alteración en la señal de la arteria carótida interna de este lado. Pues obviamente esto es favorecido eh, en este caso por un síndrome de Tobo-Sajón. Vean aquí, la flecha señala de forma importante y para que la identifiquen tanto por resonancia como por tomografía la hendidura esfenoidal, la fisura orbitaria, porque cuando hay un síndrome también del seno cavernoso, aquí también van el trayecto de los nervios. Entonces pueden, si no encuentran nada en el seno cavernoso, como en este caso, que no se observó gran cosa, pero es una asimetría súper franca en esa tomografía. Pasando a esto, pues como ya sabemos, pues los tumores del seno cavernoso, pues dependen del epicentro, que estén dentro, que estén fuera o que haya diseminación. Entonces, estos son ejemplos de tumores del seno cavernoso, como el meningioma. El meningioma cuando es así en masa, con el comportamiento habitual que sabemos, se puede sugerir el diagnóstico y aparte porque no es tan raro que se encuentren o que tengan el epicentro adyacente a al seno cavernoso. Entonces vean, como si está aplastando la carótida interna, y pues prácticamente está circundando la arteria carótida interna. Y del lado derecho, pues un schwannoma. Vean cómo este schwannoma está prácticamente en este nivel y tiene un componente quístico y estos son habitualmente los tumores que podemos tener. El macroadenoma, acuérdense que el macroadenoma incluso puede simular alguna lesión más inflamatoria, es cuando es un adenoma invasor, o sea, te involucra el hueso, así como el pseudotumor inflamatorio. Entonces, el macroadenoma es muy importante definir hasta dónde se extiende y obviamente esto es por contigüidad, ¿no? Y las metástasis, aunque son menos probables, pues sí pueden ser hipoficiarias al seno cavernoso y obviamente parte de la silla turca o las estructuras óseas o adyacentes que tenemos ahí. Eso es parte de cómo hacerlo. Pacientes pediátricos que pueden estar asociados con NF1, vean aquí cómo la lesión la tenemos, afecta el seno cavernoso, el cavum de Meckel lo oblitera parcialmente y aquí del lado derecho cómo se extiende la hendidura esfenoidal. Entonces, creo que vale la pena que ustedes vayan y se dirijan y que aprendan a ver y aprendan a ver y aprendan a ver para poder tener una diferencia. Este es el mismo caso. Vean cómo este paciente ya se extendió a la esfenoidal, al seno cavernoso, como en algún momento esto nos favorece la lesión de la pared del antro maxilar. Obviamente, hay encajonamiento de los segmentos intracraneales, tanto del nervio óptico, eh, hay involucro de los segmentos de los músculos oculares, erosión de la lámina papirácea. Es súper importante reconocer todo esto para que nosotros podamos documentarlo. Vean, es el mismo paciente de hace rato con NF1. Aquí también tiene un ensanchamiento del quiasma y de los nervios ópticos y esto es favorecido obviamente también por un glioma. Entonces, esto lo que vemos aquí, esto está ensanchado, y vean aquí como el quiasma tenemos este engrosamiento y con reforzamiento. Entonces, acuérdense que la NF1 también hay que buscar problemas de la vía óptica para que nosotros podamos tener una mejor visualización. Lo que ya comentábamos, este es un caso muy bonito de una trombosis del seno cavernoso en un paciente masculino en la cuarta década con antecedente de leucemia y, sí, y clínicamente tiene un síndrome senocavernoso. Entonces, en lo que vemos aquí, empezamos a notar algo raro en esta secuencia T2. Este es un estudio de cráneos, un poquito seriado. La del lado izquierdo, ven cómo esta simetría, esta señal se ve normal. Este es el tercer par, aquí se oblitera, pero esta simetría se ve muy evidente. O sea, empieza a bombar la dura de este lado, empieza a ocupar parcialmente Kabum de Meckel. Veo en contraste, tenemos esta ocupación, esto ya lo habíamos documentado, así a nivel, o sea, este paciente tenía un proceso infeccioso franco y complejo
tanto de las celdillas etmoidales y del seno esfenoidal. Entonces vean cómo el reforzamiento dural aquí a nivel de cerca del conducto óptico y cerca de la hendidura esfenoidal hace que haya mayor asimetría. Cuando empezamos a documentar el caso, pues nos interesó mucho más saber qué estaba pasando. Y en estas secuencias de cortes finos, eh, eh, ya sea Cubo en General o Space en Siemens, o en cada caso comercial que lo patenten, vean cómo había algo aquí en el espacio, en el líquido cefalorraquídeo, que pues, se ve sucio, se ve ocupativo y que está pegadito a la transición de las estructuras vasculares, que no nos gustaba, o sea, no nos gustaba para nada, que es todo esto que se ve en el 3 de TOF. Entonces la evolución nos indicaba que había algo. Pero vean qué bonito para nosotros, obviamente. Como en el estudio contrastado vemos el seno cavernoso del lado derecho, la carótida interna, el reforzamiento habitual, pero el lado izquierdo prácticamente está abombado, engrosado. Vean las paredes de la carótida interna. Entonces, y todo este reforzamiento que es anormal. Obviamente, esto también ya se había extendido a la glándula hipófisis. Entonces, cuando empezamos a ver esto, pues este paciente tiene una trombosis, una tromboflebitis bien franca del seno cavernoso. Esta fue 2 días después, vean. Y nuevamente el contenido del seno esfenoidal y de las celdillas etmoidales era muy evidente, ¿no? Estos, otra vez, en esta imagen que veíamos al principio, vean cómo ese contenido sucio, ocupativo, aspecto granulomatoso, empezaba a extenderse más. Y lo importante es que empezaba a hacer lesiones vasculares. Entonces, este paciente estaba haciendo ya vasculitis infecciosa, ¿no? Estas son 3 días después, los ganglios basales ya están peor, el giro recto, y vean la tomografía contrastada, o sea, el calibre de las carotidas internas, de la arteria oftálmica, prácticamente ya este está súper adelgazado y por eso estaba haciendo más lesión vascular. Y la evolución, pues esta, eh, la lesión isquémica se empieza a hacer bilateral, inflamatoria, y se aterriza el diagnóstico de mucormicosis. Obviamente, esta es una infección severa de este paciente y que fue progresando y hasta que se encontró el diagnóstico, pero pues obviamente toda la lesión ya se había hecho. ¿Cómo empezó o cómo detonó? Con un síndrome seno cavernoso. Un síndrome seno cavernoso que fue progresando muy rápido. Vean el 3 de TOF después, como las arterias prácticamente ya tienen una oclusión o pseudooclusión o vasospasmo muy severo y que está favoreciendo todo esto. Este es otro paciente reciente que acabamos de ver. Esto es para que vean cómo se pueden presentar las lesiones. Es un masculino de 56 años con dolor y antecedente de una neuropatía. Este paciente tiene una lesión ósea, está abarcando todo el clivus. Vean esta secuencia T1 sin contraste. Nunca discriminen, nunca menosprecien las secuencias T1, siempre nos da algo de información. Esta que está más proyectada, pues obviamente es la secuencia contrastada. Vean cómo hay actividad de la dura, hay ocupación del Kabum de Meckel, hay extensión a las fosas craneales medias, hay extensión hacia la órbita. Vean cómo en el T2 toda la lesión expansiva hace que vuelva a las carótidas, pero hay un hallazgo importante. Obviamente, esta es una restricción franca que nos hace pensar en que potencialmente este paciente tenga una lesión tumoral. Estos los diferenciales que se encontraron al principio, obviamente fue un condrosarcoma contra no se presenta aquí, pero tenía un chorro de hipointensidades en susceptibilidad magnética contra un linfoma. La lesión no era destructiva, principalmente era expansiva. Entonces, lo interesante de esto es vean cómo el coronal con contraste está ocupado y abombado todo el seno cavernoso, principalmente el lado izquierdo. Obviamente, la glándula epofisiaria está obliterada e infiltrada y toda la región supraquiasmática está respetada. Entonces, todo esto, el segmento carotidio, el segmento lacerum del conducto carotidio, está obliterado, se extiende al apex petroso, pero lo importante es eso, cómo empezamos a evaluar y a escribir las lesiones para poderles aterrizar un diagnóstico. Entonces,
Los diagnósticos encontrados que se dieron pues, fue primero que sea una lesión tumoral, no que sea una metástasis y que sea una lesión expansiva. Y entre esos diagnósticos van a ser un condrosarcoma versus un linfoma principalmente. Obviamente un diagnóstico habitual, pero lo encontramos más cuando hay una afectación hacia el puente, más destructivo es el cordoma. Ese pues, es un diagnóstico diferencial importante también. Esto es lo importante para que ustedes puedan evaluar todas las regiones y vean cómo esta lesión pues no hace pequeñas las carótidas, las está envolviendo y como la anterior que vimos pues obviamente las está involucrando y hay inclusive alteración en el vaso. ¿Cuáles son otras de las lesiones? Pues obviamente el Cavum de Meckel, lo que les comentaba, el Cavum de Meckel está pegadito al seno cavernoso. Por ahí entra el trigémino, ahí está el ganglio de Gasser y de ahí se diseminan las sus tres ramas, ¿no? Entonces vean cómo en este paciente tenía mucha carga infiltrativa. Esta era una lesión infiltrativa. Vean cómo hay reforzamiento leptomeningio en toda la fosa posterior. Este es el nervio trigémino. Se observa engrosado y con reforzamiento. Se entra al ganglio, al Cavum de Meckel y también se observa con esas mismas características. Y aquí en el seno cavernoso vean cómo existe mayor reforzamiento del lado derecho. Aquí también existe reforzamiento leptomeningio en ambos lados y en este caso también en el complejo séptimo octavo en forma bilateral. Entonces, este paciente pues, obviamente tenía una infiltración aracnoidea importante. Un neurofibroma plexiforme, pues obviamente por un tumor, es lo mismo. Este es el Cavum de Meckel del lado derecho, este es del lado izquierdo obliterado. Obviamente este es el seno cavernoso, vean como la lesión prácticamente entre que depende del seno cavernoso y del piso del mismo o pegado al Cavum de Meckel, pues este corresponde con un neurofibroma en un paciente ya años. Pues bueno, estas son las grandes generalidades que vimos del seno cavernoso. Espero que les haya gustado. La verdad es que vale la pena, junto con esta plática y la otra, que vayamos más allá, que nos interesemos. Hoy hay muchos lugares de donde leer. Vale la pena que lo hagamos, que nos involucremos y que nosotros podamos tener la posibilidad de tener una mejor certeza diagnóstica y no se hace más que viendo, reconociendo, haciendo mejores estudios y teniendo mucha comunicación con los clínicos. Les vuelvo a agradecer la invitación y ojalá no sea la última. Muchas gracias. Excelente día.